Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. El día de hoy vamos a tener la charla, hola, buenas tardes, más que nada me presento. Yo soy Rosa Isela López Gutiérrez, secretaria general de COMAE Consultoría Especializada. El día de hoy vamos a tener una charla acerca de la mediación escolar, que nos acompaña dos grandes ponentes con expertas en el tema, que es la maestra Olga González. Ella es licenciada en Derechos y Ciencias Jurídicas, máster en Métodos Alternos, Consorcio Internacional de Warden. De igual manera tiene un doctorado en Métodos Alternos, Consorcio Internacional igual de Warner. Es mediadora certificada por el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. De igual manera nos acompaña el día de hoy con nosotros la maestra Luciana Cataldi. Ella es abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires, especialista en derechos de los niños, adolescentes y derechos de las mujeres. De igual manera es mediadora internacional con ejes en conflicto social de la educación, comunidad y facilitadora internacional de procesos restaurativos. Bueno, vamos a darle la bienvenida a la maestra Olga y a la maestra Luciana, quienes nos van a impartir esta charla sobre la mediación escolar. Empieza la maestra Olga, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias, buenas tardes, de verdad que yo estoy muy emocionada porque estar al lado de alguien que para mí ha sido, híjole, mi máximo referente. Hace unos 10 años yo comenzaba a seguirla por ahí y entonces el día de hoy que esté sentada aquí de corazón al lado de ella y al lado de todos ustedes, de verdad que es un privilegio. Siempre bien agradecida con Dios, con la vida y con toda la oportunidad que tenemos de seguir abonando en este camino que día tras día nos grita que es muy necesario que sigamos intentando y que se sigan poniendo en práctica estos métodos alternos y que tengan que ver con la comunidad en general, que se incluyan de una manera adecuada para que el beneficio de la sociedad sea muchísimo. Muchísimas gracias y doy el pase a mi queridísima Luciana. Bueno, muchas gracias, Olga. Lo mismo, adhiero a todas tus palabras y para mí también es un honor estar con vos acá en este momento, en esta breve charla, pero bueno, que vamos a poner algunos conceptos a tono para que pueda el público saber qué es o de qué hablamos cuando hablamos de mediación escolar y estos conflictos que son tan específicos y violencias que son muchas veces tan específicas dentro de la escuela a nivel mundial o global, porque no es solamente una cuestión de Argentina o una cuestión de México, sino que sucede a nivel global y esto tiene que ver con un sistema como el que vivimos, que nos impone este tipo de violencia, un sistema punitivo o retributivo. Hay muchas palabras de las cuales uno puede acomodar. Todo lo que son las acciones de violencia, pueden denominarlo el capitalismo, pueden denominarlo el neoliberalismo, pueden poner un montón de palabras, pero todas esas sistemas y toda esa conjunción engloba estas cuestiones que hace que las convivencias no sean dentro de la cultura de paz. Cuando nosotros estamos conviviendo y tratando de convivir desde lugares donde impera la violencia, se nos hace extremadamente difícil trabajar los mecanismos de la cultura de paz. Por eso se nos dificulta tanto insertarlas dentro de las comunidades. La escuela es una comunidad, la comunidad educativa es una comunidad donde allí conviven niños, niñas, adolescentes, padres, madres, docentes, personal no docente, directivos. Entonces, una gran comunidad en donde los conflictos que se dan hacia adentro de la comunidad también hacen a cómo estamos viviendo, ¿no? Y tienen que ver mucho también con la gestión emocional, cómo es esto de la inteligencia emocional, cómo nos falta en las escuelas ley de inteligencia, o sea, los países que legislen sobre esta política pública de inteligencia emocional, de gestión emocional, porque no es solamente tratar de un día ver cómo nos sentimos y cómo estamos, sino que tiene que ser transversal. Esto que hablamos, cuando hablamos de políticas de género, hablamos de la transversalidad
de las políticas de género, bueno, con respecto a la inteligencia emocional, a la gestión emocional, también tiene que haber esta matriz, ¿no? Transversal, porque sin esto, que lo hagamos, lo practiquemos y lo llevemos adelante todos los días y en todos los ámbitos dentro de la comunidad educativa, es imposible garantizar una cultura de paz. Yo tengo un libro que se llama Yo Comunidad, en el cual hablo bastante sobre esta cuestión y les quería mostrar el título, que es Yo Comunidad, por este sentido de comunidad que tenemos que tener. Cuando las personas, niños, niñas, adolescentes, en este caso, tienen un sentido de pertenencia, el sentido de pertenencia viene con una vinculación, viene con el amor, viene con el apego hacia el lugar donde yo me desempeño. Esto puede suceder tanto en la familia, que también es una comunidad, puede estar también en la comunidad laboral, en la comunidad escolar, en la comunidad barrial, y así las comunidades donde nosotros interactuamos como sujetos. Entonces, cuando hablamos de la comunidad, ¿qué pasa, no? Con esta relación de nosotros y lo que los niños, niñas, adolescentes sienten con respecto a la escuela, ¿sí? Cuando hablamos de violencia, no decimos que la escuela es violenta, en la escuela hay violencia, ¿sí? Porque esto es un término que a mí me gusta trabajar muchísimo, ¿no? Porque si no hablamos de violencias en general, y lo que tenemos que hacer es situar dónde están las violencias y qué son las violencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, una violencia que transcurre en todas las escuelas es este fenómeno del acoso escolar, que lo conocemos con la palabra en inglés que se llama bullying, y esto no es un conflicto. El bullying es una violencia. El bullying es una violencia que se las denomina extrema, ¿sí? Como la violencia laboral, que se denomina mobbing, como la violencia intrafamiliar, que puede derivar en lo que es la violencia de género, como la violencia dentro del barrio, que se denomina blocking también. Entonces, esto tiene que ver con los acosos, el acoso escolar, el acoso intrafamiliar, el acoso laboral. Entonces, cuando hablamos de mediación escolar, no vamos a incluir este tipo de violencia, pero sí tenemos que saber que la mediación escolar ayuda muchísimo a trabajar las relaciones y a trabajar toda esta temática que hoy vemos que suceden en las escuelas, como es el bullying. Entonces, me gustaría compartirles, ahora les voy a compartir acá, una breve, a ver, vamos a ver si aquí, ahí está. Ahí les voy a compartir. Ahí creo que ya lo están viendo y si no me avisan. Entonces, voy a hablar un poquito para después dejarla a Olga hablar de también el tema más en sí de la mediación escolar, pero hablar de que cuando hay bullying, cuando hay acoso escolar, tiene que darse estas cuestiones que dicen aquí en el slide, que es desequilibrio de poder, hay una intencionalidad, hay un dolor sostenido y hay una conducta reiterada en el tiempo. Y esto es importante porque hay que distinguir que el conflicto puede ser puntual, es puntual en realidad, puede venir entre A y B, entre chicos y chicas que se puede dar dentro del ámbito escolar, pero si ya esta conducta es reiterada en el tiempo, entonces ya tenemos que hablar de una violencia que la situamos en lo que es el acoso escolar. Desequilibrio de poder. ¿Por qué hay desequilibrio de poder en un acoso? Porque no es solo un conflicto entre A y B, sino que el bullying se da entre una persona, un niño, niña o adolescente que es blanco de acoso escolar y otro niño, niña o adolescente que también está en el ámbito escolar, pero que puede ser de otro curso, de otro grado, más grande, más chico, pero que tiene el poder para lastimar, para acosar y para realizar todo lo que nosotros comúnmente vemos que se produce con esta conducta. Pero atrás de ese agresor
o ese niño, niña o adolescente que está cometiendo esa conducta, hay un montón de otros espectadores que están reforzando la conducta. Entonces ahí nosotros vemos el teatro, ¿no? Como si fuera la representación de lo que es el acoso escolar, que no tiene que ver con los conflictos. ¿Y esto por qué lo distingo? Porque cuando trabajamos la mediación escolar, la vamos a trabajar hacia adentro de la escuela en tratar de resolver pacíficamente los conflictos escolares, ya con una técnica específica donde puede haber mediación entre pares, que son los niños, niñas y adolescentes que se entrenan en las técnicas de mediación escolar, y ahí pueden ser mediadores dentro de su propia escuela y dentro de los conflictos escolares. Pero a un niño, niña o adolescente no podemos darle, por ejemplo, una de estas violencias extremas como es el bullying para que puedan hacer una resolución pacífica de conflicto, porque sería como demasiada labor, porque no es cosas solamente de niños, como dicen el acoso escolar. Entonces, cuando hablamos del bullying, hablamos de una dinámica grupal. Recuerden esto. ¿Y por qué es una dinámica grupal? Que ahora lo vamos a ver bien, porque hay una caracterización de cómo cada grupo y cada persona cumple un rol, por eso se llama dinámica grupal, para saber que el bullying es una problemática multicausal, no responde solamente a una causa como si fuera un conflicto puntual, que es, bueno, este niño le rompió el libro a este otro niño. Eso es un conflicto puntual. Y ahí hay una causa y ahí, bueno, vamos a tener que resolver qué es lo que sucedió con ese conflicto escolar y por qué se llegó a esa situación. Pero cuando hablamos de acoso, hablamos que es multicausal, pueden haber muchas causas. También es multicontextual, es una problemática de salud pública mundial y es aprendida. Las violencias son aprendidas. Por lo tanto, la podemos desaprender. Esto es lo bueno. ¿Cómo podemos desaprender? Trabajando técnicas, por ejemplo, de las que usamos en la mediación escolar, ¿sí? Lo que tiene que ver con cómo gestionamos las emociones, cómo trabajamos las emociones en la escuela para no llegar a situaciones de violencia. Y las propuestas tienen que ser multimodal. Esto quiere decir que hay muchos modos multimodal, muchos modos de llevar estos temas. Solamente con una fórmula, que muchas veces las escuelas quieren realizar eso, tener una fórmula para trabajar el bullying, una fórmula para trabajar los conflictos escolares, no, en la práctica vemos que no dan abasto para estos temas porque no se resuelven de esa forma. Tiene que ser una cuestión que abarque muchos escenarios dentro de la escuela. Y esto de la transversabilidad que yo les hablaba al principio, que tiene que ver con que todos estamos comprometidos con estas violencias y con los conflictos escolares. Si solamente un grado, si solamente un maestro, una maestra, un directivo está comprometido, no vamos a llevar adelante todas estas cuestiones para resolverlas pacíficamente, porque no puedo actuar si todos no están comprometidos con lo que vamos a realizar en nuestra comunidad. Y entonces esto es lo que yo les comentaba un poquito. Hay veces que no dan resultados esas recetas que las escuelas proponen porque van hacia dos personas, el niño que está siendo hostigado y el niño que tiene la conducta hostigadora, o niño, niña o adolescente. Entonces ahí no se terminan estas conductas porque no hay una visión multimodal de abordaje. Y acá, como lo vemos en este diagrama, es una dinámica grupal en donde todo el grupo, ya sea, pongamos un ejemplo, quinto grado,
está involucrado si en quinto grado hay una temática de acoso escolar. Como ven acá, hay representantes de cada estructura o de cada conducta. Primero está el hostigado, después está el hostigador, que es el que adopta el papel activo, pero el hostigador tiene que ser ayudado por los seguidores activos, que refuerzan la conducta. Luego están los seguidores pasivos, que no hacen mucho, pero apoyan la conducta. Luego están los hostigadores, los posibles hostigadores, que lo ven de lejos, les gusta cómo adopta el papel y lo que hace el hostigador, pero no dicen mucho. Y después de este otro lado están los espectadores, que están los espectadores no implicados, o sea, que no les gusta el acoso escolar, pero tampoco dicen nada porque no saben cómo, porque no hay herramientas en la escuela para poder decir, en mi grado está pasando tal o cual cosa. Después están los espectadores pasivos, que les disgusta mucho la situación y creen que deberían ayudar, pero no lo hacen. Y por último están los espectadores activos, que estos les disgusta la situación, ayudan y tratan de cortar el mecanismo de la violencia. Todas estas representaciones y este escenario, como yo les decía antes, están en todos los grados, en todas las escuelas a nivel mundial. Esto lo realizó un científico también, psicólogo social, que también trabajó muchísimos años, Owens, muchísimos años el acoso y la dinámica del acoso escolar, y por eso nos trajo, si bien no es el diagrama original, porque yo fui construyendo a partir de ese diagrama otro, a través de mi experiencia laboral en estos temas, pero siempre se dan estas estructuras. Entonces, cuando tengamos que intervenir y cuando tengamos que aplicar las dinámicas de la mediación escolar, vamos a aplicarla a nivel grupal, a nivel del grupo, de todo el grado que está implicado, o de todos los grados que están implicados, o de toda la escuela que puede llegar a estar implicada. Entonces es la única forma de también cortar los mecanismos, ¿sí? Entonces, para ir terminando un poquito esta primera parte, la mediación escolar enseña a educar al niño, niña o adolescente en el manejo del conflicto, ¿sí? Enseñar y educar en el cómo nos comunicamos cuando tenemos un conflicto. Enseñar y educar a gestionar las emociones. ¿Cómo gestiono? Gestionar las emociones quiere decir si yo estoy muy enojada, ¿a qué nivel llevo mi enojo? Eso se llama la autorregulación emocional y eso se enseña. Entonces, enseñamos esas técnicas y entonces el niño, niña, adolescente, también el adulto, empieza a poner mecanismos para ver hacia dónde lleva ese enojo. Si yo no sé autorregularme y no enseño a los niños, niñas, adolescentes a autorregularse, los enojos van a ser muy fuertes y van a llevar a conductas disruptivas y violentas, que es lo que hoy vemos en las escuelas a nivel, sobre todo nuestra región, y en europeas también, obviamente, pero ya fíjense que muchas veces el conflicto y las violencias también va cambiando el escenario según la cultura de cada región o de cada país. Enseñar y educar a resolver los conflictos en forma pacífica. Todo eso es lo que podemos encontrar cuando implementamos planes o programas de mediación escolar en las escuelas, ¿sí? Entonces, lo importante de la mediación escolar es que mejoramos el ambiente áulico. En las escuelas, cuando nosotros nos referimos a cómo se vive el clima, le decimos el clima áulico, si está álgido ese clima o está dentro del marco de la cultura de paz, porque están trabajando técnicas de mediación, entonces tienen recursos para poder abordar. La mediación es un proceso de aprendizaje, el pilar básico de la mediación es la comunicación, porque es un proceso comunicacional. Se aprende a manejar y desarrollar habilidades no violentas. Apreciación de la diversidad, por eso es tan importante
todos los programas de mediación educativa, porque trabajamos en la diversidad. Se aprende a cooperar, y este tema de apreciación de la diversidad hoy en día también es muy, muy importante por todas las leyes de inclusión a nivel regional y mundial que tenemos, y con toda esta cuestión que hoy a través de las neurociencias podemos hablar de la neurodiversidad dentro del aula. La neurodiversidad es que todos no pensamos, no procesamos, no trabajamos de la misma forma estandarizada que muchas veces quieren en una escuela. Tenemos neurodiversidad y hay algunos niños, niñas, adolescentes que tendrán algunas cuestiones que tendrán que ir más lento, otros más rápido, y eso es lo que también hace a la apreciación de la diversidad. Entonces se aprende a cooperar, mayor compromiso real por la cultura de paz, y las miradas siempre van en la mediación y en los programas de mediación hacia el futuro. Después podemos seguir con un poquito con esto, pero quiero también darle el lugar a mi compañera para que pueda ellas hablarles de este tema. Muy bien. Los dejo para que hable con Olga. Yo me quedaría encantada escuchándote horas y horas y horas, amiga. Yo me quedaría fascinada porque de verdad que se aprende muchísimo. Veo muchas caras conocidas. Un saludo al juez Julio César. Gracias por compartir con sus alumnos de maestría este tema tan importante, y qué importante que sea de interés. Vanessa, te veo ahí por ahí también. Te saludo con cariño. Y efectivamente, Luciana nos habla cómo la escuela tiene que pasar de ese papel pasivo a un papel activo. Cómo definitivamente nosotros entendemos que el conflicto le atribuimos una situación que es malo porque así nos enseñaron a abordarlo. Cambiar ese sistema retributivo a un sistema restaurativo es complicado. ¿Y por qué es complicado? Porque efectivamente los actores que tienen que estar inmersos es precisamente la comunidad, que tiene que ver con la sociedad, con los padres de familia, con el alumnado, con los profesores y con todas las personas que estén implicados en este proceso de enseñanza. Muy difícil cuando tuvimos esta situación tan pesada que es la pandemia, y dicen, ya no debes de hablar de pandemia, pero las secuelas que estamos viviendo son de verdad que en muchas ocasiones demasiado dolorosas y demasiado insalvables. Hemos visto que efectivamente cuando un niño viene a la escuela y tiene un comportamiento de agresión, un comportamiento violento, es cierto, hay mucho más atrás de toda esa conducta. Generalmente esta persona, este pequeño, también está siendo violentado. Porque hoy en la mañana lo platicaba con algunos alumnos y les pregunto, nosotros difícilmente aceptamos la violencia, pero sin embargo la normalizamos. No lo aceptamos que somos violentos en nuestra forma de comunicar, porque no nos enseñaron a hacer de alguna manera el respeto con la otredad, con el otro. Simplemente va a pensar diferente porque fue educado distinto, proviene de un sistema familiar diferente. El entorno, el contexto a lo que se refiere Luciana, efectivamente, todos estos factores lo único que hacen es detonar más la situación. Si nosotros, la escuela, dice, ¿sabes qué? No me corresponde. Y yo hablo siempre de la pirámide. En la parte de arriba está la familia. La familia es donde un momento dado se encuentra la parte segura, la parte donde a través del amor se pueden aprender estas dinámicas de convivencia sana. Pero si la familia no adopta este rol, ¿por qué? Actualmente estamos tan preocupados por perseguir nuestros sueños, el individualismo. Entonces se deja de lado esto que es la comunidad. ¿Y dónde se viene a reflejar? En la escuela. En la escuela, de verdad, y yo lo insisto, cuando vienen a pedir un informe para que las aceptemos a sus hijos, si tú lees la hoja de vida, es una hoja de vida perfecta. Mamá, papá, estos problemas, no hay nada de problemas, todo está de maravilla. Pero cuando venimos aquí al día a día, a la convivencia entre pares, entre pequeños,
y detectamos que hay conductas que efectivamente vienen aprendidas. Todas las personas tenemos la particularidad de nacer con esa área de oportunidad y con muchísimos recursos, pero si los recursos emocionales no se van desarrollando de una manera adecuada, obviamente que el resultado va a ser el que estamos teniendo hasta la fecha. Después de pandemia nos quedamos y dijimos, bueno, en la pirámide, en la parte de arriba, se quedaron en la familia. La escuela es la que hace el bullying, los maestros son los agresivos, la sociedad es la que está, pero que sin mal, y entonces la sociedad tiende a que las personas se hagan violentas. Pero yo les recuerdo que nos quedamos en casa todos, y que todos nos quedamos en casa, y entonces pudiéramos pensar que si estamos con las personas adecuadas en el lugar seguro, entonces, ¿por qué después de esto tenemos ahorita secuelas de niños que vienen maltratados, que maltratan a otros, pero peor aún, se maltratan a sí mismos? Resulta que ahí en ese lugar seguro no hubo nada de eso. Se potencializó y ahora ellos vienen carentes de recursos, carentes de esa habilidad para poder gestionarlo, y entonces, como yo no lo puedo gestionar, me daño y daño a alguien más. Entonces, la escuela no puede permanecer pasiva. La escuela tiene que dejar de decir que eso no es mi responsabilidad y que eso es responsabilidad de otro. Y entonces estamos en una sociedad que delega y que delega constantemente a quien se deje. Si en la parte de la pirámide la familia no lo hace, sigue la escuela. Pero si la escuela continúa con un sistema retributivo donde tú haces y yo te castigo, el comportamiento que tienes no es el adecuado para quién, para mí, entonces yo te castigo. ¿Se soluciona? Claro que no. Simplemente lo único que hace es que ya no me vas a ver. Lo voy a seguir haciendo de manera que no te des cuenta. ¿Por qué? Porque no hay una gestión adecuada. Ni siquiera hay un reconocimiento de que existe. Estamos muy tendenciosos a decir, aquí no pasa nada. Si tú vas a una escuela y le preguntas que si tienen problemas de acoso, de bullying, créeme lo que lo primero que nos va a decir es, ¿de veras? En la otra, en esta no. Aquí no pasa nada, aquí todo está de amarilla. ¿Y qué creen que pasa? Pasa todo. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es aceptar que hay una situación, efectivamente. Faltan políticas públicas, ¿por qué? Porque se atiende el conflicto ya en su consecuencia, pero no se atiende del inicio, al detectarlo, al crear una cultura y una manera distinta de relacionarnos. Siempre los pilares de la educación, de verdad que para mí, cuando lo he visto con Luciana y he coincidido tanto con ella, los pilares de educación son 4, y entonces nosotros llegamos a estos temas, nos decían, ¿qué hace un abogado en temas de mediación escolar? ¿Qué tienen que venirse a ustedes aquí a un contexto que es totalmente pedagógico? Y eso no es cierto. Los pilares de la educación son 4. Aprender a ser persona. Tal vez, digo, ahorita las personas que están atendiendo este programa, pues la mayoría estamos inmersos en estos temas, pero pónganse ustedes a pensar cuántas personas de la sociedad realmente conocen un concepto de esto. Se habla de bullying y la gente ve, reclama, haz, lo retributivo. Cámbialo de escuela. Imagínense las decisiones. Cámbialo de escuela. ¿Creen que se va a solucionar esto? No. Entonces, la escuela, ¿qué hace? Bueno, vamos a involucrar a todos los actores que de alguna manera tenemos el mismo interés, porque el interés tiene que ser el niño. El centro de todos los esfuerzos que nosotros hagamos tiene que ser el niño, y estoy en los 4 pilares. El ser persona. El sistema educativo simplemente te brindaba conocimiento académico y dejaba de fuera 3 pilares: aprender a ser persona, aprender a ser, adquirir competencias para luego poder trasladarlo a la vida diaria, y también aprender a conocer, qué es el conocimiento académico, y que ahí pues la mayoría está muy preocupada porque aprenda a leer y saque 10 y luego después de eso tenga una vida de ensueño, porque entonces fue un niño de 10, va a ser un adulto de 10. Y luego al final aprender a convivir, y entramos nosotros que de verdad
Así como nuestra Constitución, el artículo 17, que nos dice que los mecanismos alternativos tienen que privilegiarse por encima de cualquier otro. Bueno, aquí en la educación tenemos que buscar la manera de sustentar que aprender a convivir también es una responsabilidad del sistema educativo, que tampoco podemos dejarlo porque si nosotros, la familia, y la familia no lo hace de una manera dolosa, no lo hace con una intención de dañar, no, lo hacemos porque en un momento dado se desconoce. Por eso es importante involucrarlos en talleres donde se aprenda comunicación asertiva, comunicación efectiva, pero comunicación afectiva, de afecto, donde no nos dé miedo el ser buenos, el ser personas que sentimos y que en un momento dado también necesitamos que nos entiendan. Yo insisto, si esta parte no lo hace la familia, la escuela también es omisa, sigue la comunidad. Y la comunidad va a decir, bueno, ¿dónde es? ¿Dónde me reúno? En la iglesia, en la escuela, que sigue siendo parte social totalmente del niño, pero sigue la calle. Y la calle, tristemente, hemos visto que no hay nada bueno. Pero después de eso, ¿qué creen? Ahora sí nos llega el sistema de las leyes, el sistema legal que me va a obligar. ¿Por qué dejaste de hacer esto? ¿Por qué hiciste esto? Y entonces las personas, y yo pongo siempre este ejemplo, como abogada me tocaba ver siempre la consecuencia, pero no me tocaba ver a mí que hubiera alguna manera que previniera esto. ¿Por qué estamos en temas educativos? Porque crear cultura de paz es desde de verdad, de los primeros años. Es más, es desde antes con las parejas que apenas contraen matrimonio. Y me voy a ir exagerada porque es desde nuestros padres. Y luego de nuestros padres, del sistema como fuimos criados. Entonces, digan, ¿desde dónde viene toda esta situación? ¿Quiénes tenemos que tener este tipo de herramientas, este tipo de habilidades? ¿Por qué se tienen que desarrollar de una manera común, que los términos los manejen igual los padres, igual los niños, igual los docentes, igual las personas que estén por aquí? ¿Por qué? Porque la realidad es que vivimos en una sociedad donde estamos muy atentos a los conocimientos académicos y de verdad muy indiferentes a la educación emocional. Somos analfabetas emocionales. Nadie nos enseñó a gestionar, primeramente a reconocer nuestras emociones. Nosotros estamos acostumbrados a decir, estoy enojado, estoy triste y estoy feliz. Y hay un sinnúmero de emociones que hacen que mi comportamiento estalle o detone en una situación. ¿Por qué en la escuela? Yo traigo una presentación, pero la verdad no se las voy a pasar porque ahorita se las voy a compartir al final para que la tengan, pero la realidad me interesa mucho más decirles que los métodos alternos de verdad ayudan muchísimo a facilitar un ambiente más armonioso en una institución educativa, que también va a buscar estrategias para solucionar conflictos. ¿Por qué? Porque si ya vimos que de la manera como lo estamos haciendo, la violencia, lo único que hemos hecho es que escala más. Cada día es más aberrante la forma de cómo escala este tipo de comportamiento. Cómo mi comportamiento me daña a mí, a mi entorno cercano, a la comunidad, por supuesto, a la sociedad. Y de verdad, a mí me ha tocado estar en otros países y me dicen, ¿de dónde eres? De México. Wow, en México está muy bonito México, pero con problemas de violencia muy graves. Pero la realidad, y lo dijo bien Luciana, esto no es exclusivo de un país. Esto tiene que ver con muchísimos países donde no hay la adecuada gestión, pero no hay la adecuada educación. La educación emocional tiene que ser una materia que esté dentro de la currícula estudiantil. Así como se aprende español, matemáticas, inglés, así también se tiene que aprender
a gestionar, a adquirir habilidades socioemocionales que me permitan de alguna manera relacionarme con las personas de una manera adecuada, porque los conflictos nacen simplemente a partir de una mala comunicación. Si yo no me sé comunicar, si yo no sé pedir las cosas de una manera adecuada, solamente escala en conflictos. Si yo no tengo los valores que todo ser humano tiene que tener, como simplemente la dignidad, que me respetes por ser quien soy. Derechos humanos básicos. La mediación es un derecho humano. ¿Por qué es un derecho humano? Porque todas las personas podemos aprender a gestionar y a resolver nuestros conflictos sin necesidad de llegar más allá, a donde ya estoy en una situación legal, jurídica, y que ahora sí necesito que un tercero venga a decirme qué hacer o qué no hacer con mi vida. ¿Cómo se implementan estos sistemas de métodos alternos en la comunidad? Fíjense, nosotros tenemos un programa que abarca un taller para padres de 15 horas mínimo, un taller y capacitación, curso taller para maestros que no debe de ser mínimo de 50 horas, y créame lo que nos quedamos cortos. Esto tiene que ser constante, es un constante aprendizaje. ¿Por qué? Porque si estamos, yo por ejemplo me pasa que al inicio de ciclo mi escuela es 100% restaurativa, pero ¿qué pasa? Nos encontramos con la resistencia, primeramente, de los directivos de aceptar que hay una situación. Segundo, de los padres, qué raro, el mío no, allá sí, pero si yo le he enseñado todo lo adecuado, falta aceptar la situación. Luego de los maestros que vienen formados también, no había una escuela que enseñara a gestionar emociones. Esto de la neuroeducación, estos son temas que, si bien es cierto, tienen muchísimos años en otros países, con nosotros estamos en pañales. Estamos apenas iniciando educación emocional cuando tendríamos que tenerla desde hace muchísimo tiempo. Y esto, claro, que causa un choque con las personas tradicionales. Las personas que se manejan de una manera tradicional dicen, a mí no me interesa porque no nos gusta sentirnos exhibidos o pensar que de alguna manera alguien me está juzgando. No, simplemente se está atendiendo el comportamiento que un niño tiene dentro de una sociedad educativa, de una comunidad educativa, porque simplemente lo que pasa es que ese niño está siendo víctima precisamente de un estilo de crianza que tal vez es permisivo, un estilo de crianza que tal vez es totalmente retributivo. ¿Por qué? Porque entonces él viene y aquí en la escuela muestra cómo realmente está siendo atendido o desatendido también. Yo les digo que muchas veces en los centros educativos es el único lugar seguro que tienen los niños. Cuando pasó esto de pandemia, insisto, que se supone que estuvieron con las personas adecuadas, pero ¿qué pasó? La violencia escaló entre pares, padres e hijos, entre los mismos padres, hubo divorcios, hubo separaciones, hubo violencia intrafamiliar muy fuerte que se sigue manifestando ahorita. Esas secuelas, lo dije al principio y al inicio de mi exposición, las secuelas de verdad que la estamos viendo, y muchas veces, si no se atiende, esto va a generar un conflicto social muy grave, porque estamos acostumbrados a atender situaciones. Ok, vamos a poner un ejemplo. Yo me caigo, me abro la cabeza, sale sangre y rápido me atienden porque es una emergencia. Y voy y atiendo esa situación. Pero ¿cuántas veces dejamos de atender todas aquellas situaciones emocionales que se externan de la manera de cómo nos relacionamos con los demás? No lo atendemos porque como no es aparente, no es visible, aparte lo ocultamos. Estamos en una sociedad que dice, y lo vuelvo a repetir, a mí no, en mi casa no, en la otra de al lado sí. Mi hijo no, el otro de enfrente sí. Entonces, ¿cómo hacemos? Ya les dije, ya ver, la licenciada Olga me dice y todo, pero no me dice el cómo hacerlo. Pues el cómo hacerlo es precisamente involucrando, como lo dije, a los padres con talleres
¿Qué temas vamos a ver? Primero, estilos de crianza, comunicación asertiva. Y dentro de la comunicación asertiva va la comunicación no violenta. Estamos acostumbrados a ser violentos y a que nos violenten. Si alguien no me violenta, yo también violento. Violentamos desde los principales errores de comunicación, cómo interrumpir, cómo juzgar, no escuchar, sermonear, comparar. Les pongo un ejemplo y lo pongo constantemente en mis actividades. Nosotros estamos acostumbrados a oír para responder, pero no estamos acostumbrados a escuchar para comprender. Yo ya tengo la respuesta, me urge que acabes porque ya te voy a decir qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, cómo te sientas, invalido tus emociones y aparte te aconsejo violentamente porque te aconsejo porque lo tienes que hacer. Y si no lo haces, entonces ¿para qué me preguntas? ¿Se fijan cómo si somos violentos cuando alguien de alguna manera simplemente quiere compartir su sentimiento y todavía rematamos y le decimos, eso se te hace mucho, eso es poco, hombre. A mí me pasa algo peor. ¿Alguien se identifica con este tipo de dinámicas al momento de escuchar? ¿Por qué? Porque no nos enseñaron a gestionar, no nos enseñaron a escuchar, no nos enseñaron a comunicarnos de una manera que respete, que entienda que hay diversidad de pensamientos y de percepciones como vemos de personas. ¿Yo por qué quiero que la otra persona piense exactamente igual que yo, actúe como actúo yo? Y todavía, a veces, cuando la aconsejamos ya de camino a nuestra casita o ya donde estamos en lugar seguro, decimos, ¿cómo tal vez ella se abrió a explicarme esto y yo ni siquiera soy capaz de reconocer que tengo una situación? ¿Nos ha pasado eso? Muchas veces, muchas veces. Entonces, ¿por qué a los pequeños es importante que puedan allegarse de todos estos temas? Resolución de conflictos se debe de enseñar desde el nivel básico. No tenemos que esperar a terminar una carrera de derecho para decir es que yo quería ayudar a la gente y resulta que no supe cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque ya simplemente me voy por el sistema tradicional, donde a veces las partes ni siquiera se sienten entendidas, ya recibieron una sentencia y ni siquiera se sintieron escuchadas. Luego se andan escondiendo de nosotros porque dicen, es que el abogado, ¿cómo le digo que ya me volví, que ya me contenté con mi esposo otra vez? ¿Cómo le digo? Se va a enojar la abogada. Fíjense nada más hasta dónde llegamos. Todavía nosotros de potencializar el conflicto y todavía decirles, oye, pues es que ya se resolvió, aquí está la sentencia. ¿Y por qué sigue tanto recurso de esto? Si nosotros ahorita comenzamos a permear una cultura de paz, una cultura donde el diálogo siempre tenga que ser la primera opción, cuando dialoguemos para realmente entender y atender las necesidades del otro, donde realmente me intereso por el bienestar del otro, porque en consecuencia, si el otro está bien, yo voy a estar bien. Quitar toda esa forma de individualismo y solamente ver lo que me sirve a mí y solamente atender lo que a mí me beneficia. Nos ha hecho mucho daño todo este sistema educativo que compite, que te dice que tienes que ser mejor que el otro, cuando realmente lo único que tenemos que hacer es ser mejor versión de nosotros mismos. Nos estamos comparando constantemente con los demás. Entonces, es que habla de cosas que es mucho trabajo. Claro que sí. Por supuesto que sí. Por supuesto que es mucho trabajo, pero es un trabajo que al final de cuentas va a obtener un beneficio que se va a traducir en que la violencia pueda disminuir. A mí me decían, bueno, pero entonces, si no es pedagoga, ¿qué hace una abogada? Y yo les pongo el ejemplo y casi con esto termino. Casi con esto termino para dar paso nuevamente a Luciano. ¿Qué hace una abogada en temas educativos? A nosotros nos toca lidiar
con la consecuencia de lo que se deja hacer. Y cuando las personas vienen con nosotros a solicitar un tipo de apoyo, un tipo de asesoría, imagínense ustedes a una persona que viene a decirles, te doy mi patrimonio, te doy todo lo que tenga, pero ayúdame a sacar a un joven que a lo mejor tiene 20 años, 18 años, y ya está en una comisión de un delito y ya está siendo procesado, y la persona viene contigo y te dice, te doy lo que tenga y lo que no te lo consigo, ayúdame. Y tienes que voltear a verla y de frente le tienes que decir, no se va a poder. ¿Por qué? Porque está en una situación de un delito grave donde ya no hay reversa atrás. ¿Cómo se sentirían ustedes en un momento dado de responderlo esto a una persona? ¿Por qué? Porque no prevenimos, porque no fuimos a la prevención, que es crear programas donde se sensibilice. Nosotros podemos ser grandes profesionales, por supuesto, del derecho, conocer toda la normativa y conocer todo este conjunto de formas. Pero primero tenemos que reconocer que somos personas y que soy hermano y que soy hijo y que soy tío y que soy pareja y que soy padre para poder ser sensibles a las necesidades del otro. Cuando nosotros entendamos que una persona puede influir positivamente en otra, y yo siempre tengo esto, y con eso termino, de que en un sistema educativo donde se cree la confianza con el docente y haya una sola persona que pueda brindar esa seguridad y esa estabilidad a un niño, tendremos un niño que va a poder crecer de manera segura y adecuada, y su manera de convivir va a ser la adecuada. Muchas gracias, y con eso, perdón si me extendí un poquito, con eso termino. Muchísimas gracias. O sigo, yo sigo si me dejan. No, creo que vienen las preguntas ahora. Así es, sin duda un tema demasiado extenso, de gran importancia hoy en día. Con algo que me quedo aquí también es de que lo que había dicho, que a partir de la pandemia fue que se surgieron muchos conflictos, y más entre familias, que a lo mejor muchos no estábamos más que nada acostumbrados a llevar esta convivencia día a día, tal vez con nuestros padres, con nuestros hermanos o con cualquier persona a lo mejor que convivimos, porque no es lo mismo pasar unas horas con ellos a estar todo el día con ellos. Entonces, bueno, pues pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Aquellos que tengan alguna pregunta acerca del tema relacionado del que hablamos hoy, de igual manera pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat, o de igual manera pueden alzar la manita virtual y ya nosotros les estaremos dando la palabra. Adelante, Vanessa. Hola, buenas tardes. Hola. Espero que me escuchen. Bueno, yo tengo una inquietud. ¿Cómo cómo lo hacemos alcanzable para las personas que están cerca de nosotros, para los niños? Quiero aplicarlo para que nosotros podamos llevarlo y también difundirlo, porque estoy totalmente de acuerdo con ustedes, coincido en que la prevención nos va a ayudar a evitar futuros conflictos, pero ¿cómo me uno? O sea, ¿cómo, no sé, cómo lo llevo a la Bien. práctica? Bueno, qué buena pregunta, Vanessa. Mira, yo creo que vos o decime que sí, si estoy en lo correcto. Creo que sos mamá, tenés hijos, estás en esa, o no, pero tenés niñas cerca. Sí, sobrinos, muchos Sobrinos, sobrinitos. ahí está, muy bien, porque esas inquietudes siempre parten de tener a niños, niñas cerca, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para también empezar a poner nuestro granito de arena en ellos, ¿no? Bueno, en mi caso yo te puedo dar las cuestiones prácticas a vos y a todos los que hoy nos están escuchando, que lo más importante es para trabajar esto de la gestión emocional, es que ustedes hoy, cuando termine esta charla,
puedan bajarse listados emocionales, van a Google y ponen listado emocional y se bajan una lista va a estar listada, ¿no? Así que todas las emociones, para esto de lo que decía Olga, ¿no? Que siempre estamos nombrando las 5 emociones básicas. Cuando nombramos las 5 emociones básicas, es el puntapié inicial para escalar la violencia, porque si nosotros vamos a las neurociencias, que ya me iría a muchas otras estructuras, y no quiero, y porque, bueno, si no se nos va a ir mucho el tiempo, pero cuando nosotros vamos y vemos todo lo científico que nos propone hoy en día las neurociencias, vemos que trabajar esas 5 emociones básicas es lo que a nosotros nos produce una mala gestión emocional, porque nuestro cuerpo y nuestra mente no saben lo que nos está sucediendo. Y si yo no sé lo que a mí me sucede, lo que yo siento, qué reacción van a esperar de mí? Una reacción que no va a estar fuera de lugar. Muchos adoptan una reacción pacífica, pero la gran mayoría en el mundo que vivimos y cómo estamos, no es la reacción o la acción que eligen, porque no la conocen, entonces es la única que conocen. Y el niño, niña, adolescente, como hablamos recién, va absorbiendo lo que la sociedad le va mostrando y son como esponja. Entonces, si ellos tienen violencia en su casa, si hay violencia en el barrio, si hay violencia en los medios de comunicación, si hay violencia en los jueguitos que juegan, si hay violencia en la escuela, absorben eso y entonces lo replican. Entonces te iba a esta herramienta. Empezar a trabajar en listones, en cartas. Yo en mi caso me hice un kit personal, que es lo que vendo, que se llama Neuroser, y entonces desarrollo lo que son la gestión emocional en una cuestión didáctica. ¿Por qué didáctica? Porque nuestro cerebro aprende de lo didáctico, de lo que ve, no de lo que piensa. Cuando nosotros queremos enseñar la no violencia, la tenemos que enseñar en la acción, pero no en las manos, del amor, en la palomita, en esas estructuras simbólicas que no me dicen nada, ¿sí? Las tenemos que utilizar en cosas que vemos y accionamos. Entonces, esto que te decía, un listado emocional y hacer cartas con las palabras y empezar a dársela, cartulinas, no sé cómo le dicen ustedes, y empezar a dárselas a los niños, niñas o adolescentes, cada vez que ellos ven algún comportamiento, ven que no se pueden expresar, ven que les sucede algo, decirles solamente, toma, aquí tengo estas palabras emocionales, por favor, identifícate en lo que estás sintiendo. Y entonces es muy interesante porque la persona no va eligiendo una sola, como decir, estoy enojada, elijo el enojo, sino que el enojo es una gran emoción que desprende muchísimas otras emociones. Entonces, cuando el niño, niña, adolescente o los adultos, porque esto no es para ellos, hoy estamos hablando de niños, pero es para en general, nos damos cuenta de algo muy importante que es lo que se denomina el impacto emocional, en la gestión emocional. Entonces me doy cuenta que no solamente estaba enojada, que también estaba malhumorada, que también estaba impaciente, que también estaba tensa, que también estaba vulnerable, que también estaba nerviosa. Entonces digo, bueno, entonces yo tengo que trabajar en gestionar todas estas emociones, no es solamente el enojo. Entonces le voy dando a mi cerebro material y gestión emocional para que vaya trabajando. Después, como son niños, niñas, adolescentes, le tenemos que dar estructuras de acción. ¿Qué hace con eso? ¿Qué podemos hacer? Entonces, muchas veces, por eso la escuela y la gestión emocional está tan ligada con estas técnicas de relajación o mindfulness. ¿Por qué? Porque la emoción es corporalidad. O sea, la emoción nace de nuestro cuerpo, no de nuestra mente. Después nuestra mente dice lo que nos pasa. Estoy enojada, estoy nerviosa, tengo ansiedad. Pero lo primero que nos produce es qué siento. Entonces la ansiedad, yo les voy a nombrar la ansiedad, que es lo que más o menos el 95% del mundo tiene hoy. Entonces la ansiedad me da síntomas, ¿no? Entonces algunos tienen ataque de pánico, otros les palpita el corazón, otros no pueden concentrarse, otros no pueden dormir.
otros se levantan a las 3 de la mañana y están hasta las 6 sin dormir, otros, bueno, y así. Eso, entonces, ¿qué hago yo para gestionar mi ansiedad? Imagínense si esto lo trasladamos a niños, niñas, adolescentes, desde que nacen hasta que terminan su adolescencia. ¿Cómo aprenderían lo que es la cultura de paz? Entonces, la cultura de paz no es hablar de la paz, hablar de la paz positiva, es también eso, pero no es solamente eso, porque si no parece que quedara en un reducto de científicos y de personas doctoradas la paz. No es así. Entonces, la paz es empezar a trabajar en lo que yo siento, cómo lo siento, y para qué lo hago esto. Para poder tener la autorregulación sobre mí y después poder ver qué ofrezco a los demás. Porque si yo ofrezco violencia, el mundo sigue como está. Pero si yo empiezo a mirarme y desde mi lugar empiezo a tener herramientas y estructuras que me van enseñando, por eso tenemos el rol del adulto que enseña a niños, niñas y adolescentes esta cultura de paz, ellos van a tener mejores y mayores herramientas. Entonces, una son las emociones, y la otra muy importante también son las necesidades de la pirámide de Maslow, las necesidades básicas, la necesidad de alimento, la necesidad de vivienda, la necesidad de abrigo, la necesidad de calor, la necesidad de compañerismo, la necesidad de paz, la necesidad de silencio, la necesidad, y así podemos estar nombrando porque van desde la base hasta las más aspiracionales. Entonces, cuando yo identifico una emoción, si yo estoy enojada, porque estoy en mi casa, tengo 3 chicos y no me dejan trabajar, lo que pasaba en la pandemia, no me dejan, es lo que hacemos, ¿no? Desde la cultura de la violencia, es ellos no me dejan, en realidad. Entonces, yo lo que me pongo es en un lugar de víctima en vez de protagonista de lo que me pasa. Eso también hay que enseñarle mucho a los chicos. Ser protagonistas de su proceso, ¿sí? Que también tiene que, bueno, acá se abrirían muchas flechas también, porque cuando alguien se siente y empieza a ser protagonista de lo que le pasa y lo que siente, evita muchísimas otras cosas a los niños, niñas, como ser los abusos, como ser un montón de otras estructuras violentas que muchas veces los niños, niñas y adolescentes no están preparados para abordarlas. Por eso la ESI, por eso un montón de otras cuestiones de políticas públicas son tan importantes. Entonces, empezar a relacionar la emoción que sienten con esa necesidad que no tengo satisfecha. Entonces, ¿qué hago con eso? Algo maravilloso, que ya no le echo la culpa a los demás de lo que me pasa. Y entonces empiezo a poner y ver mis acciones y qué es lo que hago con mi enojo, qué es lo que hago con que no estoy nerviosa porque no puedo trabajar. Entonces tengo que buscarme una necesidad de espacio o una necesidad de silencio. Entonces, ¿qué hago? Busco una estrategia y me voy a trabajar a algún bar 2 horas, y seguro que lo hago más rápido que estando 5 en mi casa con todo ese panorama. Entonces, la idea es de la gestión emocional, por qué va ligada a la cultura de paz y cuáles son las estrategias que podemos dar, es empezar a hacernos cargo de las cosas que nos pasan y de cómo accionamos en vez de reaccionar a lo que nos sucede. Entonces, de ahí y de estas 2 estructuras, de la gestión emocional e identificar las necesidades, ya tenemos una buena estrategia para lo que es autorregulación y para lo que es cultura de paz, empezar con uno mismo, ¿sí? Y después, bueno, hay muchas más, pero me iría, y vamos en la charla dialogando. No sé si hay alguna otra pregunta o Olga quiere decir algo. Yo recuerdo mucho a Vanessa con unos recursos que ella se hizo en su familia, y ella comentaba que en las Navidades, yo una vez te di clase, Vanessa, sí es así, ¿verdad? Entonces sí, yo recuerdo que Vanessa decía que ella regulaba, hacía actividades con su familia, nombrando emociones, pero yo quiero decir que las cartas que maneja Luciana, que ese programa Negociar Completo, con las cartas específicas de las emociones y las necesidades, prácticamente cuando alguien llega aquí al centro de mediación escolar, inmediatamente ponemos las cartas y en lugar de que me diga todo lo que va a compartir, primero le decimos, ¿cómo te sientes? Y le ponemos todas estas emociones ahí y comienza a verlas y a decir, me siento molesto, me siento ignorado, me siento, todo cómo se siente.
Ya una vez que lo dice, ponemos todas las cartas del otro lado, viene del otro lado, ¿y qué necesitas? Y comienza a decir, espacio, que ser visible, necesito cariño, necesito respeto, necesito todo esto. Y entonces cuando tú le dices, ¿de quién? Y voltean y es como un espejo y dicen, ¿de mí? Y tú nada más te quedas callado y le dices, pues, y entonces solitos ellos comienzan a decir, nadie me puede dar lo que yo mismo no me doy. Y esto pasa para los adultos, esto pasa con los niños, esto nos pasa a nosotros. Yo también pongo mis cartitas y luego las vuelvo a poner, y esto ya son como que básicas. ¿Cómo hacerlo? Es muy importante cuando ellos lo mencionan. Imagínate que hay niños que han venido con una situación donde están mal y ellos solos hacen esta dinámica, tú estás ahí como facilitador y te dicen, gracias. Siempre cuando le dices, ¿cómo te sientes? Ya, de nuevo que ya dio las necesidades, dice, aliviado, tranquilo, hasta parece magia. Tú ya sabes cuáles va a elegir, porque dice, me siento aliviado, me siento escuchado, me siento atendido. Y es una dinámica que cualquiera diría que es fácil, pero esto obviamente trae un estudio muy avanzado que Luciana desarrolló este proyecto y este programa y nosotros lo tenemos. Quiero que sepas que del día a día esas cartitas mágicas se utilizan, yo creo que 4 o 5 veces en el día, con 5, 6 o 7 situaciones, y yo creo que podríamos estarlo usando con 100 niños que traen situaciones, ¿no? Entonces, eso es un recurso muy bueno, Vanessa. Yo te lo recomiendo, precisamente ese tipo de recursos. Ponte en contacto, yo tengo los kits de Luciana, y si no, pues que nos mande más y que nos mande el libro de Yo Comunidad y que nos mande todo, porque es un manual que es tan fácil de digerir que lo pones en práctica el día a día. Entonces, ¿qué hacerlo? Haciendo. Tienes que comenzar a hacer. Ya no podemos quedarnos en la etapa de cómo lo perfecciono, cómo no. No, tienes que hacerlo. Haciendo se aprende. Haciendo en ese momento, siendo respetuoso. Fíjate, nuestro sistema nos enseña, primero, actúo, luego pienso y al final siento. Y debería de ser lo opuesto. Primero siento, el sentir, soy emoción. Luego pienso y reflexiono qué va a pasar y al final actúo. Si nosotros cambiamos esa dinámica en el sistema, en lo personal incluso, primero me pongo en el lugar del otro. Y luego después, ahora sí, puedo entender cómo poder ayudarme para ayudar. ¿Sí estamos por ahí más o menos, Vanessa? ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias, gracias por estar aquí. Gracias a todos los demás, juez Julio, bien agradecida. Y bueno, también en esto tenemos un montón de dinámicas y un montón de estructuras para que las podemos hacer, como bien decía Olga, desde nuestros recursos. Otra de las que trabajamos muchísimo y sobre todo en la mediación es la pregunta. Pero cómo preguntamos y desde qué lugar preguntamos. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, niños, niñas, adolescentes pueden estar enojados o vemos alguna emoción y que no quieren identificarla, porque muchas veces les da vergüenza, porque muchas veces no quieren desde ese lugar, podemos hacer preguntas como, si mis emociones fueran un animal, en este momento, ¿qué animal serías? Entonces, lo que yo necesito, porque la autorregulación viene de uno, pero también cuando a través de nuestras neuronas espejos, de eso que se ha trabajado desde las neurociencias, en que yo empatizo a través del otro que tengo enfrente o de los otros que tengo enfrente, por eso si mi ambiente áulico es de risa, es de amabilidad, es de empatía, es de compasión, esos cerebros van a estar sincronizados con eso. Si mi ambiente, también el ambiente, la comunidad familiar, también la comunidad escolar, todo tipo de comunidad. Si mi casa, mi hogar reina la violencia, el maltrato, la violencia verbal, es como yo voy a estar y nuestros cerebros van a estar sincronizados también. Entonces, muchas veces para utilizar estas preguntas, hacemos sintonía en nuestro cerebro. Se llaman puntos de conexión. Cuando yo quiero empatizar con alguien, necesito conectar.
no empatizo porque sí, y porque me pongo los zapatitos del otro. Bueno, a mí no me gusta para nada ¿qué es la empatía? Ponerse los zapatos del otro. Y yo qué sé, si a lo mejor me queda chico, me duele el pie, y por ponerme el zapato voy a saber cómo es la persona. No, para desplegar empatía yo tengo que tener puntos de conexión, ¿sí? Y para tener puntos de conexión tengo que saber conectar, ¿sí? Ustedes para poner un Wi-Fi tienen que poner una clave. Si no tienen la clave, no conectan. Bueno, la empatía es lo mismo, hay que sintonizar. Así que no sé si ya estamos en tiempo, tú me dices. Sí, así es, maestra. Bueno, muy bien. Ya, sin duda ya dio el tiempo. Nada más por ahí preguntan cómo se llama su libro, si les pudiera dar ahí rápido el nombre de su libro. Se llama Yo Comunidad. Cualquier cosa le pueden preguntar a Olga, que seguro tienen sus datos y es más cercana, y no hay problema, y combinamos y vemos cómo hacemos las cosas. Así Voy no a perdemos traerlos ahora el tiempo. Voy hasta Argentina a traerlos, o sea, que me enseñen y voy hasta allá. Dentro de poco, sí. Sí. Bueno, claro. Sí, así es. De igual manera, ya por el tiempo, pues ya no nos va a dar tiempo de de otra pregunta, sin duda ya, también para respetar el tiempo de los ponentes, Muy porque bien. sin duda ya nada más habíamos dicho una hora, entonces pues muchas gracias, maestra Olga, maestra Luciana, por poder compartir con nosotros ese tema que sin duda es de gran importancia y de gran relevancia hoy en día, que es la mediación escolar. De igual manera, pues agradecemos a todos aquellos que nos acompañaron el día de hoy, a los alumnos del maestro Julio César Gutiérrez, y de igual manera, pues esperamos que nuevamente en otra ocasión tengamos la oportunidad ya sea de hacer una charla o un taller más adelante sobre este tema, porque sin duda, como vimos, es un tema demasiado amplio y sí haría falta un curso más extenso sobre este gran tema. Entonces, muchas gracias por su participación, muchas gracias a todos y nos estamos saludando en otra ocasión, en otra de las charlas.